automáticamente. Ahora está grabando, muchas gracias. ¿A quién le toca agradecer? A Sofía, muchas gracias. ¿Qué quiero decir acá? Sí, repasen una variable. Vamos arriba, vamos a meterle sabor. Hay dos cosas que hay que hacer esencialmente. La primera es definir las cosas bien, y la segunda es aprender a hacer cambios de variables. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 hacíamos cambios de variables para resolver ecuaciones diferenciales? Bueno, acá vamos a hacer cambios de variables para resolver, hacemos cambios de variables para resolver integrales. Acá vamos a hacer cambios de variables para resolver integrales también. Entonces tenemos como dos grandes bloques. Dos clases esta semana para hablar de definiciones en general y del teorema de Fubini, que es súper importante, y la semana que viene vemos cambios de variable y termina el curso. Entonces, si tenemos una función f de RNR integrable, voy a poner continua, ¿ok? Voy a poner continua, que continua implica integrable. Continua a trozos también implica integrable. Integrable es bastante menos que continua, es bastante menos que continua a trozos también. Pero no queremos entrar en muchos detalles, y no queremos entrar en los posibles comportamientos patológicos que podemos tener, de funciones muy, muy horribles, pero que para las que igual se puede definir un concepto de integrabilidad. No vamos a entrar ahí. Entonces voy a poner acá continua. Y voy a poner... intervalo I igual a AB, cerradito, y queremos definir la integral en I de la función f. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? Lo hacíamos tomando particiones del intervalo. Lo hacíamos tomando particiones P del intervalo I. Es decir, tomábamos una partición P igual a x0, x1, xn, con x0 igual a, xn igual a b, y definíamos suma inferior y suma superior. ¿Se acuerdan? El jueguito era este, miren. Ajá. Por aquí teníamos... Gustavo dice: hola Alejo, ¿cómo estás? Consulta que no tiene nada que ver con la clase antes, que me olvidé. Quise ver las primeras clases para crear algunas cosas y me di cuenta. Me dice que las clases no existen. ¿Será que estaban actualizando las clases grabadas? Perdón la interrupción. No pasa nada. Están en YouTube ahora, en el canal de YouTube. CEDIV 2021. ¿Está? CEDIV con 2 B cortas. Tipo, cálculo diferencial de integral en varias variables. 2021. Pimba, le das a eso en YouTube y te sale el canal No Strix y ahí está todo. Entonces tenemos a B y tenemos lo que vale en A la función, lo que vale en B la función, y vale una cosa así. Y lo que hacíamos era tomar una partición, ¿se acuerdan? O sea, x era igual a, B igual a xn, x1, xn menos 1, y tomábamos partíamos el intervalo, y después lo que hacíamos, definíamos la suma inferior y la suma superior. La suma inferior la definíamos como en cada punto tomar lo más chiquito que vale la función, es decir, esencialmente son rectángulos con base en la partición, tales que todos los rectángulos viven por abajo de la gráfica,
Y después definíamos de forma análoga las sumas superiores. Ahí hay una. Por acá hay otra. En este intervalo el máximo está, opa, por acá. Y el máximo está por aquí. Está genial. Y definíamos las sumas superiores. Así. Entonces, para esa partición, teníamos suma inferior de f para la partición P era igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la base del rectángulo, xy menos xy menos 1, por la altura del rectángulo. Y la altura del rectángulo era el ínfimo de la función restricta a ese intervalo, a i sub i. Voy a poner acá. Donde este intervalito es i1, i2, y n. ¿Sí? ¿Todo legal? Base por altura, donde la altura es el ínfimo. Y análogamente definíamos suma superior. Mientras voy escribiendo suma superior, quiero unos, si les quedó clara esta definición, o sea, este recordatorio de quiénes eran las sumas inferiores, quiénes eran las sumas superiores. Y luego, ¿cómo definíamos la integral? ¿Se acuerdan? Lo que necesitaba era si el ínfimo de las sumas superiores era igual al supremo de las sumas inferiores, entonces es igual acá, entonces la integral de f en i vale acá. ¿Ok? ¿Hay dudas sobre esto? Bien, ¿qué va a pasar ahora de R2 en R? ¿Sí? Varias variables. Obvio que vamos a hacer las cuentas en R2 y vamos a ver que todo se generaliza bellamente. Entonces, tenemos una función, si f, cuentas en R2, esperen, aquí. Entonces tenemos f de R 2. Voy a poner un dominio acá antes. No, 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 no. No, no, voy a poner R2 en R. Y ahora fíjense, acá ya tenemos el primer problema. Porque después teníamos i, que era el intervalo donde queríamos integrar. ¿Sí? O sea, el pedazo de dominio donde queríamos integrar. Pero ahora, el pedazo de dominio puede tener cualquier forma. ¿Se dan cuenta? Puede tener cualquier forma. Entonces, K va a ser un compacto que va a ser nuestro dominio de integración. ¿Ok? Y voy a hacer el dibujito
para el dibujo. Acá va a ser un rectángulo. AB por CD. Ok, entonces le voy a... Esto se me está torciendo horrible. Va de nuevo. No me gusta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, gente? Bueno, tenemos la misma noción de antes, ¿verdad? Es decir, tenemos, miren, tenemos R2. Bueno, luego tenemos R2, que es el dominio. Y aquí está X y aquí está Y. Y voy a dibujar un rectangulito por ahí. Bien. Y cada punto de estos tiene una cierta altura. ¿Ok? Y la función es una sábana, que en este caso... esto está mal, esperen. Que en este caso estoy como viendo de abajo, ¿se dan cuenta? O sea, acabo de dibujar un toldo que sostienen los cuatro parantes que acabo de dibujar en celeste. Ahora, ¿cuál es la idea? Lo que vamos a hacer es, para saber cuál es el volumen debajo de la superficie, si queremos entender, el volumen integral doble en el K de la función f debajo de la superficie dada por el gráfico de f. ¿1 de 0 hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, Todo bien hasta acá. dale, gol. ¿Qué es K? K es el compacto, donde quiere integrar. Miren acá. K en R2, compacto, dominio de integración. Es el rectangulito de acá abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el dominio y voy a tomar una partición. Las particiones que vamos a tomar típicamente son las siguientes. Cuando uno tenga un dominio de R2, yo ahora esto lo borro, sí, pero imagínense que uno tiene R2 y tiene su dominio K, que no tiene por qué ser un rectángulo, puede ser esa mancha, y uno quiere integrar adentro de ese dominio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tomar una partición en cosas chiquitas. ¿Y qué hace entonces? Bueno, lo que hace es agarra R2 y lo llena con una grilla con horizontales. Opa. Y con verticales a distancia, yo qué sé, 1 sobre n. Ahí quedan algunas cosas que son cuadrados
y otras cosas que no son cuadrados. ¿No? Y en cada uno de estos pedacitos va a ser lo mismo que hacía en R, es decir, mirar cuál es el ínfimo de la función restricto a ese coso que existe. Es más, existe un mínimo, porque es una función continua dentro de un coso compacto, ¿verdad? Pero si no fuera continuo, igual tiene un ínfimo, así que todo legal. Y tomando el ínfimo en cada uno de las regiones, en cada uno de estos cositos que me acaban de quedar definidos, a los cuales les voy a llamar K sub I, desde K sub 0 hasta K sub N, donde N es la cantidad de cuadraditos que me quedaron. Y voy a hacer la misma sumatoria que hacía para funciones de R en R. Entonces, mirado en este dibujo, lo único que tengo que hacer es agarrar el dominio, hacer una grillita, y en vez de quedarme rectángulos, como me quedaba de R en R, me van a quedar prismas. ¿Se dan cuenta? Porque cada uno de estos los voy a tener que llevar hacia arriba. No voy a dibujar eso porque va a quedar horrible. Lo que voy a hacer es, déjenme hacer lo siguiente, compartirles las notas que las tengo abiertas precisamente para este momento. Precisamente para este momento. Sí, déjame compartir acá. Entonces, denme un toque. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va. Entonces tenemos el dominio ahí, miren, tenemos la función, tenemos el toldito, tenemos el dominio, le hacemos la partición, y para cada uno de los pedacitos de dominio vamos a tirar un prisma que quede por debajo de la función. Vamos a tomar el ínfimo adentro de ese rectangulito, lo vamos a tirar para arriba, y vamos a sumar los volúmenes de esos primitas, y eso me da la suma inferior para esa partición. Tirándolo con supremos, me queda la suma superior para esa partición, y después voy a hacer el ínfimo sobre todas las particiones y el supremo sobre todas las particiones. ¿No? O sea, el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Con el mismo concepto, ¿se acuerdan que en R una partición refinaba a otra cuando tenía todos los dominios del anterior partidos en pedacitos? Bueno, esto es lo mismo. Para que una partición refine a otra, tengo que agarrar una partición, refinarla, y ahí la estimación que recupero va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, tomando ínfimo sobre todas las sumas superiores, si me da lo mismo que el supremo en todas las sumas inferiores, pues entonces la función es integrable y vale lo que tiene que valer. Entonces voy a volver a compartir acá. Bien, esto se muere. Entonces, si tomo una partición de K en... voy a poner acá regiones. Si tomo una partición de K, voy a poner así, miren. P igual K0, K1, Kn. Entonces, la suma inferior de F respecto a la partición P es igual a la sumatoria de I igual 0 hasta N de el área de K sub I multiplicado por el ínfimo de F restricto a K sub I, y lo mismo para las sumas superiores. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki.
Y análogamente, de nuevo, si el ínfimo en todas las particiones de las sumas superiores de f para la partición P es igual al supremo de las sumas inferiores, y es igual a K, entonces la integral en el compacto K. ¡Ah! No le puedo poner K. Es igual a C. Esto vale C. Bueno, 1, 0 hasta acá. Esto es como la previa de las previas. La previa. Rucutucucu. Turutututum. Turutututum. ¿Alguna pregunta? Bueno, dos ejemplos muy elementales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Al igual que en cálculo 1, esta definición, al igual que en cálculo 1, todo bien con esta definición, pero no la vamos a usar. Pero no la vamos a usar para calcular integrales, ¿sí? Pero ah, es incómoda para calcular integrales. No voy a decir no la vamos a usar porque sí la vamos a usar para hacer dos ejemplos. Y no la No vamos a es usar práctico. nunca más. Sí. Ah, ¿en los prácticos también? Ok. No, que no es práctica, digo. La Ah, no, definición no. no. Es un achaque. No, no, obvio. Es horrible. Está, todo bonito, todo precioso. Otro comentario. Vamos a trabajar con dominios lindos. Típicamente, vamos a trabajar con dominios eh, que están determinados por curvas de nivel de funciones. Es decir, los dominios podrían ser horribles, podrían ser como una lluvia de puntos en R2 o una lluvia de manchas de diferentes tamaños, ¿sí? Acá los dominios son mucho pueden ser mucho más feos, ¿sí? Por eso hicimos, de hecho, un capítulo de topología en RN. Pero en los ejemplos en los que trabajemos, los dominios van a ser lindos, bordeados por curvas de nivel de funciones. Lindos, cuyo borde está dado por curvas de nivel de funciones. No voy a poner curvas, voy a poner conjuntos de nivel, porque en dimensiones más grandes pueden ser superficies. Conjuntos de nivel. De funciones diferenciables. Bien, dos ejemplos. Ejemplo tonto 1. F de R2 en R. No voy a poner todo esto. F de XY es igual a constante 2 y le voy a llamar D al dominio, no K. D es igual a la bola de centro 0 y radio 1. Entonces, ¿cuánto vale eso que está acá? Yo sé que es fácil esto, pero quiero que me lo digan usando la definición. O sea, ¿cómo pueden usar la definición? Para ver que eso es lo que tiene que valer. Yo de mientras voy dibujando.
como el volumen de un cilindro, sí, es verdad. ¿Y cómo metes las sumas inferiores, las sumas superiores? Tucu, tucu, tucu. O sea, es exactamente el volumen de un cilindro, es verdad. Pero quiero ver que la definición coincide con lo que queremos que sea, ¿no? Como es constante, son iguales. Sí, como es constante, el ínfimo es igual al supremo y sale, siempre es igual a 2 y sale de factor común. Entonces, como f, cuando uno pone tres rayitas al lado de una función, significa que es constante eso. Para cualquier partición P, se tiene de 0 de n, se tiene que el ínfimo de f restricto a d sub i es igual al supremo de f restricto a d sub i, que es igual a 2 para todo i. Entonces, la suma inferior de f en p es igual a la suma superior fp, que es igual a 2, que sale de factor común, por la sumatoria de igual 0 a n del área de d sub i, y esto es igual a 2 veces el área de d, y esto es igual a 2 veces el área de esto es pi. Ojo acá, acá hice, bueno, un pelín de trampa, ¿no? O sea, no, bueno, es una integral es una integral de una variable. O sea, puedo pensar al círculo como dos mitades e integrar la función, que es verdad, y igual raíz de 1 menos x cuadrado y obtener medio círculo, para hallar el área del círculo. ¿Sí? Acá hay una integral, ojo, en la vuelta. Todo leer hasta acá, 1 si está claro, 0 si no. De nuevo empezamos tranqui, o sea, la clase pasada le dimos vara, pero estamos con un tema nuevo, así que no me interesa empezar rápido, me interesa que me entiendan. ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue esa integral? Ah, lo que quiero es el área de la bola del centro 6 radio 1. Es una integral de R en R. O sea, vos no querés ahora. Yo lo que digo es esto, mirá. Bueno, podés hacer bien el dibujo, por favor. Hacé bien el dibujo, te lo ruego. Si no haces bien el dibujo, está todo mal. Un poquito mejor. Entonces yo lo que digo es raíz de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces puedo despejar, ¿verdad? Puedo despejar la y me queda y igual raíz de 1 menos x cuadrado del lado superior y abajo es menos, o sea, más menos. Donde más me da la mitad de arriba, menos me da la mitad de abajo. Y integrando esa función recupero el área de este círculo. Que vale pi. ¿Estás de acuerdo? Hola, Gustavo. Hablo con Gustavo. Oh, perfecto. Genial.
Entonces usaría el círculo para hallar la integral del cilindro. Sí, como la función es constante, es un cálculo muy, 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 muy tonto. Está genial. Ejemplo no tan tonto, le voy a poner así, tonto. 2. Tengo anotado exactamente qué bordes quería poner porque me gustó. Voy a poner perfecto. D igual a 0,2 por 0,3 y f de xy igual a x. O sea, con calma. Con calma. Un ejemplo. No, la función no es constante, pero igual es tonta. Pero ya van a ver que no es gratuito de la definición. Ya tengo que usar como un pelín de magia, un pelín de intuición en la vuelta, que vamos a ver con un teorema que funciona bien. Entonces tomo 0,2 por 0,3. ¿No? Que está tipo por aquí. El 2 está por acá. El 3 está por aquí. Un poquito más le voy a dar por aquí. Ay, mi dominio es esa cosa que ven ahí. Está genial. Y ahora tengo que tomar la función que vale x, ¿verdad? En f de x, como ahí. ¿Recuerden? Esto es x, esto es y, esto es 0. Entonces en 0 vale 0. Voy. En 0 vale 0. En 2 vale 2. Y lo mismo acá. En 0 vale 0. En x igual 2 vale 2 de nuevo. No, no me está quedando bien. Tiene que ser paralela a la otra. No es tan difícil. Ahí va. Tampoco me gustó. Un intento más, un intento más. Me dan un intento más. Te damos un intento. Ahí va. Hermoso. Está. Entonces tengo que hallar el área de esa cosa que está ahí. Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Está? O sea, ya usando la definición es un dolor de cabeza, ¿sí? Ya usar la definición en este caso. Usar la definición. Ya es un dolor de cabeza en este caso. Sí, porque ahora ya, o sea, el ínfimo, el supremo, depende de en qué lugar está el pedacito de dominio, ¿no? O sea, el ínfimo acá no es igual al ínfimo acá. ¿Sí? Entonces, dolor del alma. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer porque esto es hermoso. O sea, estoy adelantando el teorema que vamos a ver entre hoy y mañana, que es el teorema de Fubini, que dice lo siguiente. Ustedes tienen un cuerpo de R3, que está ahí, ¿lo están viendo? Es esa cosa que en este caso es como una rampita, es la rampa. ¿Ah? Entonces tienen esa rampita y quieren saber cuánto hormigón lleva esa rampita. Genial. Entonces, ¿qué hacen? Respuesta. La meten en una fiambrera, le sacan muchas rodajas, se fijan qué área tiene cada una de esas rodajas, suman el área de esas rodajas por el grosor de cada feta y obtienen el tamaño del cacho original. ¿Se entiende? Repito, miren. Si uno tiene un cuerpo en R3, un fiambre ahí, lo mete en una fiambrera y le empieza a sacar rodajas. Sí, cada una de esas rodajas es gruesita. O sea, le estoy haciendo la parte de atrás, aunque no estoy aportando mucho.
Voy a hacer solo acá. Entonces repito, si cada una de esas rodajas tiene el mismo grosor, 1 sobre n, o diferencial x, o diferencial h, lo que sea, ahora vamos a escribir bien el teorema, lo único que tengo que hacer es, esencialmente, sumar las áreas de cada rodaja y multiplicarlas por el grosor, ¿verdad? Entonces hago sumatoria de las áreas multiplicado por el grosor diferencial h, y nos vimos en Tokio, ¿verdad? Eso es lo que se llama hacer una integral iterada. Pero ahora voy a eso. ¿Me creen intuitivamente el teorema que acabo de enunciar? A saber, cuando quiero el grosor, el volumen de un cuerpo, le saco rodaja con una fiambrera y veo qué pasa. Gente, 1 para sí, 0 para no. Yo lo que quiero, o sea, acá, fíjense, ¿qué pasa? Hay dos sentidos en los que esencial, o sea, puedo sacar rodajas en un montón de ejes, pero hay dos ejes clásicos en los que vamos a sacar rodajas y que nos van a servir un montón. Yo puedo sacar rodajas en este sentido, ¿no? Donde ahí cada rodaja va a ser como un rectángulo, rodajas rectangulares, o puedo sacar rodajas, opa, en este sentido que está acá, que me quedan rodajas triangulares en este caso. ¿En qué sentido les parece más práctico sacar rodajas en este caso? Así es más fácil porque son todos iguales, ¡eso quería! Me encanta, son todos iguales, ¿verdad? Entonces si saco rodajas así, digo, bueno, paren las rotativas. En realidad lo único que toca hacer es el área del triángulo multiplicado por la profundidad. Genial. En el otro sentido también lo podemos hacer. Y después lo voy a usar como ejemplo cero cuando vaya a hacer a enunciar este teorema. A saber, el teorema de Fubini que dice, si vos tenés un cuerpo, si vos tenés un fiambre y lo sacás rodajas, o sea, vos tenés una flauta y sacás rodajitas así, y otra persona viene y hace unas rodajas así porque quiere hacerse un sándwich medio largo, la cantidad total de pan es la misma. ¿Sí? Sacarle rodajas al pan no aumenta ni disminuye la cantidad de pan. Entonces, en este caso, ahí va, lo que hacemos es, déjenme ver si me dije cómo iba a escribir esto. No. No, entonces, como la función f de x y no depende de la variable y, entonces, eh, bueno, y además el dominio es un rectángulo, y además el dominio es un rectángulo, y además el dominio es un rectángulo. Entonces puedo escribir, voy, Acá también va a pasar como cuando derivás que dejas constante una. Mm, Ahí dice no depende de y, por eso se me ocurrió. ah, sí, no, más o menos, sí, o sea, está la noción en la vuelta de que hay una variable que no me interesa. O sea, mira, lo que estamos diciendo es que tenemos este triangulito, que es el triangulito base, y lo único que toca hacer es crearlo 3 para adelante y 3 para atrás, o sea, 3 en total. Y lo que me queda entonces es el área de ese triángulo por la profundidad de esta cosa, ¿sí? O sea, por el ancho, si quieren. Ancho igual a 3. Voy. Bien. Entonces la integral de eso que está ahí, de f de x y, es igual a
3 veces la integral de 0 a 2 de f de xy diferencial x, y esto es 3 veces, 3 veces la integral de 0 a 2 de x. Esto es igual a 3 veces x cuadrado sobre 2, evaluado en 2 y en 0. Y esto es igual a 3 por 4 sobre 2, es igual a 6. Este paso, ojo, ¿sí? Este paso turbio, paso humo. Lo voy a explicar mejor, o sea, cuando haga el teorema de Fubini, pero quiero dar motivación, no quiero sacar el teorema de abajo de la Tierra, ¿tá? Quiero dar como este ejemplo. Antes, paso complejo. No es gratis, ¿está? Yo no capté mucho dónde salía el 3. Mirá, es bien fácil. Vos, creo que fuiste vos, Ruber, que dijiste, que hablaste del cilindro. Dijiste, como es un cilindro, o base por altura. Bueno, y acá te hice un prisma, Ruber. Solo que no está. El prisma no está. Si estuviera mirando para arriba, me recreías, ¿verdad? Si el triángulo estuviera acostado y fueras para arriba, dirías, es obvio, Alejo, es un prisma, me hubieras gritado. Le digo, nada, bueno, ahora es un prisma, pero está acostado. Entonces, en vez de mirarlo para arriba, lo miro para allá, entonces hago el área, está perfecto. Está genial. Entonces, vamos a aclarar este paso que está acá. Aclaremos esto que está aquí. Y lo voy a aclarar para un contexto bastante más general. Bastante más general que, ¿qué quiero decir? El ejemplo que hice ahora. Pero antes, ahí va, pero antes déjeme dar propiedades. Propiedades elementales de la integral. Que creo que no voy a chequear, a menos que lo pidan a gritos. Pero están, o sea, son fácilmente chequeables, ninguna tiene ninguna idea refinada, son todas copiadas de cálculo 1, pero sí tienen que saber chequearlas, ¿sí? O sea, tienen que poder hacer esta cuenta, porque hacer la cuenta implica entender la definición y nada más. Entonces, 1, linealidad. Que me dice que la integral voy a poner doble, en D, de alfa por F más beta por G, esto es igual a alfa veces la integral de F más beta veces la integral de G. O sea, re cierto, ¿no? Re cierto, si uno... Es por esto, gente. El supremo de alfa por F es alfa veces el supremo de F. Y el supremo de F más G es el supremo de F más el supremo de G. Entonces, todo eso se mete para adentro de las sumatorias, en cada uno de los sumandos, así que sale para afuera y puedo separar la gran sumatoria como dos sumatorias y ya terminó. 1 para entendí eso, 0 para no entendí nada de eso que dijiste recién. Necesito saber si esto que estoy diciendo es obvio o imposible para ustedes. Porque no les dio la cara, gente. Ustedes no saben lo importante que es darle la cara a la persona que le están explicando algo. Intenten, cuando estudian entre amigues, intenten tipo estudiar y no verse las caras. Es imposible. ¿Cómo? O sea, estudiar, explicarle algo a alguien y no verle la cara. Tipo, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Hay transferencia? ¿No hay transferencia? ¿Estamos dónde para eso? Bien, 2. Aditividad respecto al dominio. Aditividad respecto al dominio. Tiene un nombre mucho más pomposo de lo que es algo muy, muy, muy fácil. Que dice lo siguiente. Si D1 y D2 son disjuntos, no es que sean disjuntos. Yo tengo dos dominios y ahora su intersección tiene interior vacío.
¿sí? de 1 y de 2 son compactos es como la intervalos en cálculo 1, ¿sí? Tal cual, o sea, no pueden solaparse. ¿Qué pongo? Que no se solapan, puedo escribir que la intersección, miren, o sea, esto es de 1 y de 2 es otra cosa. Pero lo importante es que para poder enunciar necesito que no haya solapamiento. Que no haya puntos interiores que estén en dos a la vez. Si hay un juego acá de la frontera, o sea, es que la intersección está contenida en la frontera. Tal es que de 1, inter de 2, está incluido en la frontera de D1, unión, la frontera de D2. O sea, no se solapan. Entonces, la integral de f respecto a D1 unión D2, no sé qué puse F1, es igual a la integral en D1 más la integral en D2. Quiero poner doble, puedo poner simple. Si uno pone abajo el dominio, y estaba clara la dimensión del dominio abajo, puede poner solo una integral. ¿Ah? Por ahora igual vamos a poner siempre tantas integrales como la dimensión del dominio, para que no haya ninguna duda de que estamos haciendo una integral doble. Me preparé mi tecito y no tomé nada, voy a tomar un poquito. Bien, otra, 2 más y ta. 3. Esta no tiene ni nombre, porque dice que si f mayor o igual que g en todo D, entonces la integral de f es mayor o igual a la integral de g. En particular, una función positiva integra positivo. En particular, f mayor que 0, entonces la integral de f es mayor o igual que 0 también. Y la última, que es triangular. Que dice que la integral de f, si hago la integral de f y después le hago valor absoluto, bueno, soy un gil, me va a dar más chico que si hago la integral del valor absoluto de f. Si no se acuerdan de este símbolo, ¿en qué orden va? Recuérdense, piensen en la suma de dos valores, tipo a más b en valor absoluto, es más chico que el valor absoluto de a más valor absoluto de b. Más chico o igual. 1, 0 para las propiedades elementales de la integral. La la la. ¿Está todo bien, gente? Si está todo bien, necesito unos. Ya estamos re grandes. Necesito feedback. Gracias. Gracias. Me encanta porque hasta como que me cancherean, ¿no? Es como, no te pongo uno. ¿Qué te iba a poner uno si es re obvio lo que está diciendo? O sea, te pongo uno cuando hay dudas, pero esto me parece como obvio. ¿Les pegó un lagazo o soy yo? No sé, ¿les pegó un lagazo? Me cuentan ustedes. Único comentario acá. Único comentario acá es, ojo el recíproco, ¿sí? Porque el recíproco no es cierto necesariamente. Lo que quiero decir es, si uno tiene esta igualdad, ¿significa que los dominios no se solapan? ¿Qué opinan? O sea, les acabo de decir que no, pero ¿por qué? Lo que estoy diciendo es, puede pasar que eso sea una igualdad, pero que los dominios se solapen. ¿Cómo? Que difieran en algún punto nomás, por ejemplo, como el cálculo 1.
¿Cómo? ¿De nuevo? Viste que en cálculo 1 decía que si vos tenías los dominios y Sí. pelean en un punto solo, así las integrales eran como iguales. O sea, las Sí, áreas daban lo está bien. Yo lo que estoy diciendo acá es, vos tenés dos dominios, pero fíjate, ahora digo, ¿qué pasa si... Mi pregunta es, si uno tiene esa igualdad entre la sumatoria y la integral en la unión de los dominios, ¿significa que no se intersectan? O sea, que no se solapan. Bueno, será posible, voy. Y yo les digo, no, pueden solaparse. Pueden solaparse igual y que la integral de lo mismo. O sea, que la integral de la unión de los dominios sea la suma de las integrales. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, miren, les hago el dibujo acá por un instante. Imaginen dos dominios que se solapen así. A dos manchas que se tocan de uno igual de 2. Ahí, bueno, ahí no necesariamente, ¿verdad, Marcos? Porque te queda la integral de f más la integral de f es la integral de f. Te queda como con un 2. ¿Estás de acuerdo? Yo lo que estoy diciendo es que quiero que la integral en toda la mancha la integral en toda la mancha sea igual a la suma de las integrales. Y dije, si las manchas no se tocan, es obvio eso, porque es integrar acá, integrar acá. Y si las manchas se tocan, puede fallar, obvio. Obvio que puede fallar. Pero puede funcionar igual. Puede pasar que dé igual. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Y como que cuando una suma a la otra resta, por ejemplo, y sumen y resten lo mismo. Sí, ojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito que entiendan bien lo que está escrito acá. O sea, ojo que cuando una suma y otra resta, porque la función es la misma, yo la estoy integrando. Por un lado en la mancha azul y por otro lado en la mancha celeste. Y si en la intersección vale cero, sí, genial. Si en la intersección la función vale cero, o más débilmente, si no integra nada en la intersección, o sea, no, es exactamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo que la integral en la unión es la suma de las dos integrales cuando en la intersección no integra nada. Porque por definición la integral en la unión es la integral acá más la integral acá menos la de la intersección. La intersección la conté dos veces. ¿Está? Entonces, si no se solapan, es cierto eso que está ahí. Y si sí se solapan, igual capaz es cierto, o capaz no. O piensa en la función nula, si quieren, la función que es nula en todas partes. Es así. ¿No? Entonces lo que digo es, no saben nada cuando se solapan, y si se solapan, sí saben que da lo mismo. Perdón. Si no se solapan, sí saben que da lo mismo. Eso quise decir. Bueno, gente, dudas o unos, y vamos a anunciar Fubini. Entonces déjenme definir lo que es una integral iterada, pero me interesa que antes vean un dibujo que está hecho en las notas de Fiori, entonces en vez de hacerlo horrible, se los voy a mostrar en las notas de Fiori. Yes, y compartite acá. Este dibujo yo lo hice esencialmente, si quieren para el caso anterior, pero tiene ahí su toldito y una rodaja, ¿verdad? Una rodaja del fiambre, genial. Y la idea es, fíjense esto que está acá, les amplío ahí. El área de esa rodaja es una integral de una variable sola. ¿Me siguen? Es importante que entiendan eso. Uno, si está claro que el área de la rodaja es dejar fija una variable, en este caso la variable x0, la variable x0 está fija, y la que muevo es la variable y. ¿Ok? Está genial. Vamos a borrar todo. Y ahora quiero, o sea, el teorema de Fubini dice que es lo mismo, da lo mismo hacer eso que hacer eso. ¿Está? Pero ahora, ¿por qué, a qué me refiero con integrales iteradas, gente? La gracia es que, fíjense,
¿Se acuerdan que cada rodaja, esperen, ahora lo escribo, sí, ahora voy a volver a escribirlo en el cuaderno, pero déjenme. Era la integral de C a D, de F, de fijar el punto X, moverla Y, diferencial Y. ¿Están de acuerdo de eso? Odio cuando, por alguna razón, el anotar, el escribir en Zoom con la tablet es terrible, es terrible. Cada rodaja era eso, ¿verdad? Y yo lo que tengo que hacer es sumar las rodajas. Es decir, miren, si yo me paro en X0, la rodaja tiene área zaraza, eso que está escrito ahí. Pero, voy. Si yo me paro en X0, la rodaja en X0 tiene área zaraza. Si yo me paro en otro punto, X, no sé, 0', la rodaja tiene otra área. Y yo lo que tengo que hacer es sumar las áreas, ¿verdad? Para cada uno de los puntos. Así que lo que les estoy diciendo es que voy a tener que hacer al final del día, y les voy a meter otro color, voy a tener que hacer otra integral. Bueno. Por alguna razón jura que mi raya viene desde ahí, tipo, ¿saben lo que pasa? Confunde con mi mano. Tipo, cuando apoyo mi mano en la tablet, dice, estás escribiendo, estás escribiendo. Y hace lo que se le canta. Entonces lo que digo es que voy a tener que sumar las áreas en la variable X, desde A hasta B. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Esta es la noción de integrales y iteradas en las que vamos a trabajar. Es decir, vamos a integrar respecto a una variable, y eso, para cada punto, para cada valor de X0, me da un número, que es integrar esa función con X0 fijo y la Y entre C y D. Una vez que recupero, a esto le pueden llamar, si quieren, G de X0, o área de X0. Es el área de la rodaja X0ésima. Una vez que tienen el área de la rodaja X0ésima, tienen que sumar el área de cada una de las rodajas, o sea, integrar eso. ¿Tá? Quiero uno, si está claro lo que vamos a hacer. Ahora lo voy a escribir todo. Quiero saber si hay alguna pregunta. Déjenme. Tuki. Bien. Voy a volver a compartir acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está. Entonces déjenme. Basura. Bien. Entonces. Alejo, una Diga. pequeña pregunta que ya me tengo que ir en un ratito, me tengo que ir Dale. temprano. Mañana vamos a tener clase porque escuché que mañana hay paro. Y Jorge, por Re bien lo la menos, pregunta por que estás ejemplo, ya haciendo. avisó que no Está re iba, bien la que pregunta que no estás teníamos haciendo. clase. Está re bien la pregunta que estás haciendo. Si mañana hay paro y a dura diere, yo no voy a dar clase. Eso es importante. Y también es importante entender que cuando hay un paro, si yo no doy clase el día del paro y repongo al día siguiente, no estoy haciendo nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿para qué paré? ¿Sí? O sea, el significado del paro desaparece. Entonces, esa clase nos va a quedar en el tintero, estamos apretados. Es más, yo pensaba dar una clase extra para el resumen, pero la voy a dejar para eso. Así que vamos a hacer los malabares que podamos con las clases que nos quedan. Ese es el primer plan a priori. Yo voy a intentar meter todo. Y el lunes, si quieren, dialogo con ustedes y vemos si prefieren, o les pregunto ahora, ¿prefieren como ensanguchar todo en el tiempo que queda? O decir, bueno, Tano, el teorema de Fubini, no hacemos la prueba, se las dejo para que la hagan ustedes. O sea que no vemos OpenFIG, no, 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 no. O sea, el teorema de Fubini ustedes lo tienen que saber. O sea, lo tienen que haber visto. No significa que les vayamos a preguntar la prueba, pero tienen que haber visto. Lo que estoy diciendo es que yo no voy a reponer esas horas del paro.
Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está? El lunes. Igual yo creo que no, o sea, yo creo que podemos meter todo en el tiempo que queda haciendo malabares y con mucho amor y cariño, ¿está? Pero lo que no voy a hacer, que sí hice la otra vez porque no, yo falté a una clase a la que yo no puedo asistir, es reponer el viernes como hicimos la otra vez, ¿ok? Pero bien por el recordatorio, José. Entonces no tenemos clase mañana, es un hecho. No, O es un hecho avisás a menos por que yo más tarde escriba. por... Igual voy a Ok, ponerlo para la gente que no vino hoy. está genial. Perfecto. Bueno, Entonces, entonces me despido y nos vemos el sábelo, lunes. sábelo. Nuestra intención, Buen fin de a todos, nos vemos. gracias, va a ser escribir sea, voy a poner acá, sea D igual el rectángulo AB por CD. La integral en el dominio D de la función f. Pregunta, ¿el grosor de cada rodaja es 1 o algo muy chico? Es algo muy chico, es lo mismo que cuando integras. Mirá, déjame un segundito. Entonces observen que si fijamos el valor de x igual a x0, entonces la integral de c a d de f de x0, y diferencial y es igual. Esta función, gente, la función integral de c a d de f de. Bueno, integral de c hasta d de f de x sub 0, y diferencial y. Es una función que depende de una variable. ¿Qué variable? Y Era con trampa. No, es una función que depende de este punto que está acá. Yo estoy integrando en la variable y. Pero integro en la variable y cuando fijo el punto x0. Repito, cuando yo fijo en qué lugar estoy parado, ahí puedo integrar respecto a la y. Pero la y varía entre c y d. El punto que yo elijo adentro del dominio para integrar, yo para integrar no elijo una y entre c y d. La y recorre siempre todo cd. ¿Ok? Entonces esto que está acá es igual a g de x0. profe, me perdí, perdón. Ah, es que es capcioso, ya voy. Mire, voy a poner acá, es el área de la rodaja con x igual a x0. Mira, Marcela, lo que dije acá es lo siguiente. Vos tenés un dominio ahí que es un rectángulo. Horrible. ¿Está? Esto es AB por CD. Genial. Ahora lo que digo es, fija un valor para la x. X sub 0. Y ahora, movete a lo largo de la recta del segmento x igual a x sub 0, ¿sí? A ver, si yo estoy dibujando esto en el dominio, si yo dibujo solo el dominio, lo que estoy haciendo es
R. Tengo mi rectángulo, que es el dominio, AB por CD, que en este caso estoy tomando el 0, pero puede ser cualquier rectángulo. No pasa nada, miren. Así. Ahí va. Así que hago así. Ahí va. Y acá está. Entonces lo que digo es, tomo x igual a x0. Me muevo por esta vertical. Y en este palito miro cuánto vale la función. A lo largo de ese palito. Si cada punto acá es el levantadito por la función f, cada uno de esas es una función de dos variables. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cada una de esas es... ¿Qué es lo que es una función de dos variables? ¿O se están respondiendo entre ustedes? ¿Ahí sí son el mismo punto? No, no necesariamente. Yo lo que digo es, g de x0 es el área de esta rodaja. Entonces les digo, el área de esa rodaja, ¿de qué variable depende? Respuesta, del punto x0 que yo fijé. Si yo hubiera fijado otro punto, no sé, x1, tendría otra rodaja y otra cuenta que hacer. Eso que te queda no es lo mismo que las integrales del curso pasado. Claro, cada una de estas, perfecto. Cada una de estas es una integral de una variable. Va a dar algo eso, que va a depender de x. ¿Están de acuerdo? Repito, el área de la rodaja depende del valor x0. Obvio que también depende de la función f, pero la función f está quieta. Yo voy moviendo el valor x0 y voy viendo cuánto vale el área de cada rodaja. Y para cada uno de esos valores obtengo un número y lo que hago es integro esa función. Repito, fijo un x, hallo el área de la rodaja. En cambio de punto, hallo el área de la rodaja. Hallo el área de todas las rodajas. ¿Está? Y obtengo una nueva función, que a x0, que a x le asigna el área de la rodaja en el punto, en la vertical x. Perfecto. Ahora agarro a esa función g y la integro entre a y b. Y lo que recupero es la suma de las áreas de las rodajas, que, como habíamos dicho en un comienzo, era el volumen total. Gente, 1 para sí, 0 para no. Enuncio Fubini y cerramos. O sea, escribo bien el enunciado y cerramos. Una vez que tengo esa función, esto es como un poquito parecido al teorema fundamental. ¿Se acuerdan cuando en el teorema fundamental ponían g de x es igual a la integral de, y la variable x entraba en los bordes de integración? No tenía nada que ver con la variable respecto a la cual integraban. Bueno, esto es lo mismo. La variable x no tiene nada que ver con la variable respecto a la cual integro. Tiene que ver con en qué altura me paro. ¿No? Voy a calcular la integral de AB de g de x. Entonces lo que digo acá es sumatoria de las áreas de cada rodaja. ¿Está? Y ahora escribo Fubini. ¿Me quedan funciones? Si el dominio no es un cuadrado. Bueno, sí, calma, eso es la clase que viene.
Fubini 2. Si el dominio es una cosa, te quedan funciones, tenés razón. Pero acá vos, tranqui. Pero sí, está bien lo que estás diciendo. Entonces, teorema de Fubini, versión 1, o sea, la versión que vamos a probar, igual que la regla de la cadena, vamos a hacer una prueba, que no es fácil esta prueba. Pero tiene todos los ingredientes para Fubini 2, o sea, Fubini 2 no lo vamos a probar. Entonces dice sea f de r2 en r continua. En realidad necesito menos, ¿verdad? Necesito integrable, pero no importa. Entonces, la integral, perdón, y de d igual a AB por CD. Entonces, la integral en D de la función f. Además, el teorema de Fubini me dice que da lo mismo hacerla en un sentido que en otro. Es decir, lo que escribí hoy era esto, ¿se acuerdan? La integral de AB de la integral de C a D de f de x, y. Voy a empezar poniendo los paréntesis, pero después nunca más los voy a poner, ¿ok? Ustedes piensen así. Integro entre A y B, el resultado queda eso. Es eso que tenés el mismo pan. No entendí. Queda lo mismo integrar de un lado que del otro, eso sí. Sí. Es decir, así es lo mismo que si en vez de tomar x0 y el área de la rodaja en x0, fijo la y hallo el área de las rodajas en este sentido, y me fijo lo que da esto. Ahora, gente, cuando yo voy a integrar esto respecto a y, recuerden que x es constante cuando integro ahí. Y si integro acá, la y es constante, ¿no? Entonces integro, o sea, escribo f de x, y veo lo que vale, hago de cuenta que x es un número, como si fuera x igual a x0, acá. O sea, piensen en esto. Integro respecto a y, recupero algo, sustituyo por lo que valen los bordes. Esto solo se cumple cuando el dominio es rectangular. Sofía hizo esta pregunta, ¿verdad? Sofía, la respuesta es, cuando el dominio es rectangular, los bordes de las integrales quedan muy fáciles. Como así. Quedan siempre numeritos, siempre numeritos. ¿Por qué? Y te digo por qué, Sofía. Porque cuando el dominio es rectangular, no importa qué x0 vos elijas, la y siempre varía entre C y D. Para todo x0, la y varía entre C y D. Genial. Si no funciona igual el teorema, solo que en vez de tener que poner acá C y D, vas a tener que poner dos funciones que dependen de la x. Es decir, una vez fijada el punto x, tengo que decir la y desde dónde hasta dónde va. Y va a ir desde algo que depende de x hasta algo que depende de x. Entonces, en las integrales de adentro, no necesariamente van a quedar números. Pueden quedar basuras cuando el dominio no es un rectángulo. ¿Está? Pero el teorema de Fubini funciona idéntico cuando el dominio es un rectángulo y cuando no, salvo por esto que acabo de explicar. Lo que sí pasa es que los extremos de integración dependen del punto donde estás parado. Gente, preguntas, o de lo contrario, unos. Bueno, bien, retomamos el lunes, seguimos con integrabilidad y vamos arriba que queda una semana. Hacemos la prueba de Fubini y empezamos con cambio de variable. Nos vemos.